El análisis de contexto en procesos evaluativos. Comúnmente hablamos del contexto como un elemento que nos permite una comprensión muy alta de el momento de entrar o ingresar a hacer el proceso evaluativo, pero además de cómo hacer el diseño e inclusive hasta cómo redactar un informe de evaluación. Los elementos de contexto me van a dar información que es muy valiosa para todo el proceso evaluativo en términos generales. Entonces, no es algo que cumplimos en términos documentales, como si sucede, por ejemplo, con la teoría de la intervención, como si sucede con el diseño de la evaluación, que lo vamos a conceptualizar y va a quedar estipulado en un documento, sino que comúnmente el análisis de contexto es algo que hacemos de forma muy implícita en el proceso evaluativo, que lo hacemos fundamentalmente a inicios de la intervención, pero que también vamos a ir haciendo un análisis de esos distintos elementos a lo largo de todo el proceso evaluativo. ¿Qué incorpora ese análisis de contexto? Básicamente, un análisis de cuatro áreas principales. El contexto del problema, el contexto de la intervención, el contexto de la evaluación y el contexto de la toma de decisiones. El contexto del problema es básicamente la explicación de cómo surge, cuándo surge, por qué surge esta intervención, cuál es el problema social que le dio origen a la existencia de esta intervención y, muy importante, las características de ese problema en términos de sus causas y de sus consecuencias. Comúnmente, para hacer análisis de problema, utilizamos herramientas lógicas como por ejemplo árbol de problemas, utilizamos predeterminación de problema, utilizamos Ishikawa, por ejemplo, que son modelos que nos permiten explicar características de ese problema, principalmente de sus niveles causales. Esto es relevante porque comúnmente vamos a identificar dónde se sitúa en términos de esa causalidad del abordaje de la institución, es decir, a qué causa relacionada con la existencia de ese problema hace referencia la intervención. Y vamos a plasmar esto. Comúnmente podemos utilizar para mayor claridad dimensiones, entonces analizamos el problema de una dimensión histórica, de una dimensión política, de una dimensión social, desde una dimensión cultural u organizativa inclusive. Eso va a depender en mucho de las características de ese problema mismo. Posteriormente vamos a tener un análisis de la intervención y en la intervención vamos a estudiar a todos aquellos elementos que permiten explicar el surgimiento, las características, el funcionamiento de esa intervención. Entonces ahí vamos a darnos cuenta un poco cuándo surge, por qué surge, qué cambios ha tenido a lo largo del tiempo, cuáles son sus objetivos, si hay procesos documentados, qué es lo que hace, cómo se hace y cuál es la estructura de funcionamiento en general para operativizar esa intervención. Posteriormente, vamos a pasar a el contexto de la evaluación o el de la toma de decisiones. Aquí podemos utilizar cualquiera de los dos de primero. Yo recomendaría hacer el contexto de la toma de decisiones para darle continuidad justamente al contexto de la intervención, que está muy asociado. Y en términos de toma de decisiones, lo que vamos a hacer es un levantamiento de aquellos actores que están vinculados, pero además de cuáles son los intereses de esos actores en la evaluación. Es importante que ahí identifiquemos si la evaluación viene por un mandato legal, si la evaluación viene por un mandato de otra organización, que es, por ejemplo, quien aprueba el presupuesto, si es una organización que ha aprobado este proyecto para que alguien más la ejecute, entonces tiene que ser evaluada también de forma mandatoria. Si la evaluación se está solicitando porque hay un momento en específico en el que se requiere información y eso nos define también en mucho la temporalidad del proceso evaluativo. Entonces, identificar cuáles son los intereses, porque eso también nos da la posibilidad de entender cómo los distintos actores van a participar en el proceso evaluativo, pero además cómo se negocia también ese proceso evaluativo eh, porque en algunos casos podemos tener mucha resistencia, podemos tener personas que vean esta evaluación como una amenaza. Esta evaluación puede venir a generar cambios en esa intervención, podemos estar haciendo reestructuraciones, por ejemplo. Entonces, en alguna medida, este proceso de toma de decisiones también nos permite identificar si esta evaluación tiene que ser de carácter sumativo, carácter formativo, dependiendo del tipo de datos que se necesiten en la contraparte justamente para esta toma de decisiones. Y por último, vamos a tener el contexto de la evaluación, que es muy importante en términos de identificar si ya hay experiencias previas, por ejemplo, en evaluación en esa institución, si esas evaluaciones realmente han tenido pues algún efecto sobre la institucionalidad en términos de la toma de decisiones, cuáles son las ideas que se tienen sobre la evaluación, cuáles son los recursos disponibles que se tienen inclusive para hacer esta evaluación
¿verdad? Entonces, cómo se percibe, qué antecedentes tenemos, cómo se entiende culturalmente ese proceso, si entendemos la evaluación como una amenaza o como una mejora. Todo eso nos va a ir permitiendo mejorar el proceso de gestión de la evaluación, porque de alguna manera a una como evaluadora le va dando las luces de cómo incorpora estos actores, de qué procesos de negociación o de convencimiento tiene que hacer, e inclusive de cómo se brinda la información, cómo se hace el informe de la evaluación, cómo se plantea ese informe dependiendo las poblaciones a las que está dirigido, dependiendo el tipo de datos que se requieren para esa toma de decisiones. Entonces, así el informe de la evaluación también se va a comportar de acuerdo con esas características contextuales. Por eso indicaba a inicios que el contexto realmente permite acompañar todo el proceso de la evaluación. No es algo que solamente reconstruimos al principio y que vamos a utilizar en un momento dado para la evaluación, sino que es algo que vamos a utilizar en todo el proceso evaluativo porque es lo que nos va a ir dando paso a acompañar las distintas etapas del proceso.